A ver, me van a decir quién es la más tierna de ustedes. Melanie. ¿Melanie es la más tierna? Sí. ¿Quién es la más enojona? Podría decirse que ¿Tú, Sofi? sí. ¿O quién? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí es Sofi o no? También medio. ¿Dana? Muy bien. ¿Quién es la más seria de todas ustedes? Vale. Vale y Alexa. Vale y Alexa. Levanten la mano, Vale y Alexa, para que sepan quién es Vale y Alexa. ¿Ustedes? ¿Y la más latosa? Sofi. Sofi y Melanie. Sofi y Melanie. ¿Quién es la más sensible? Jime. Jime. ¿Y la más distraída? Yo sé. ¿Quién es la más vanidosa? La que siempre se está arreglando. Alexa y... ¿Alexa? ¿Es la más vanidosa? Muy bien. ¿Quién es la más ordenada de todas? Anita. Anita. ¿Quién es la más alegre? Todas. ¿Todas son alegres? ¿Son felices? ¿Quién es la más aplicada? De que todos aprenden, que siempre se aprende las coreografías, que es súper aplicada. Anita. Y... Pues todas, la mayoría no sabemos la coreografía. Muy bien. Ahora me van a contar qué hacen en su tiempo libre. Hacer tarea. Tarea. Yo me divierto. ¿Quién ¿Tú juegas? ¿Quién más? ¿Qué otra cosa hacen en su tiempo libre? Escuchar música. ¿A veces juegas, Alexa? Escuchar música. Bueno, la mayoría no la hace haciendo tarea, pero Muy bien. ¿Alguna travesura que hayan hecho juntas? ¿O algunas de ustedes? Mojarnos cuando yo no estaba en la academia. ¿Esa fue su mayor travesura? sí. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de bailar en grupo? Ponernos parejas, o sea, que todas nos estamos pensando igual. Que hay algunas que no se aprenden la coreografía bien, otras sí. O no estamos en línea, o que estamos parejas, así una se adelanta. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de participar en concursos, de estar yendo a concursos? Bueno, pues te pone nerviosa. Los nervios. Y luego no sabes qué hacer, o sea, se te quedas pasmada y no sabes ya qué es lo que puedes hacer después. Te da pánico ese. Sí. Fuertes. Ay, mejor te vas. Muy bien. ¿Y de todas las clases, de estarse preparando para los concursos, es difícil, es divertido, es aburrido, es cansado? Es un poco cansado porque las canciones que nos pones son seguidas, entonces estamos improvisando seguido y es un poco cansado. Es muy cansado. Al final le sale bien. Muy bien. Ahora me van a contar ¿cuál es el momento más triste que han vivido juntas? Cuando algunas empiezan a llorar. Ajá, y luego nos agarra el sentimiento. Cuando las sacan de las coreografías. Todas vamos a apoyar. O cuando ellas cambian de pareja, también es un momento triste. Porque lloran y pues nosotras apoyamos. Y ustedes se apoyan. ¿Qué es lo más bonito de estar en este grupo? Porque todas nos apoyamos y alguien cae, todas caemos. Somos unidas. Son muy unidas. Muy bien. ¿Qué pregunta era? A ver, recuerden a Melanie, ¿qué pregunta era? ¿Qué es lo mejor de estar en grupo? ¿Que se pueden qué? Fuerte. Y fuera del ballet, ¿ustedes conviven o nada más vienen a clase, se ven aquí y ya no se vuelven a ver? Sí conviven. ¿Y cómo en qué lugares conviven o qué hacen? En parques. ¿Van al parque?
Muy bien. ¿Qué quieren ser de grandes? Militar. Diseñadora de moda. A ver, una por una. Alexa. Doctora, fuerte. Dana. Diseñadora gráfica. Diseñadora de moda. Diseñadora de bailarina. Sofi. Militar, ingeniera. Bióloga marina y diseñadora. Cantante y maestra. Muy bien. ¿Qué sienten al estar en el grupo representativo? Emoción, porque pues puedes ir a concursos o pues es un poco de emoción. Cuando te avisan que estás en el grupo representativo es como saber que Has logrado algo. pasas una etapa. Muy bien. ¿Algún mensaje que les quieran decir a todos? Porque eso va para la página. Pues que sigan sus sueños. Que sigan sus sueños. ¿Qué otra cosa? Que ¿Alguien más? nunca te rindas, jamás. Que nunca se rindan. Pase lo que pase, pues hay que afrontarlo. Muy bien. ¿Quién es la más graciosa de ustedes? Muy bien, entonces despídanse de todos.